Sport Boys, Cienciano, Cristal, Melgar, etcétera. ¿Ya? Esa es una idea implícita. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces, lo literal, lo expreso es lo literal. ¿Qué será lo expreso? Las universidades públicas tienen un alto nivel académico. ¿Qué es lo implícito? La UNAL ofrece a los jóvenes una alta preparación académica. ¿Qué es lo implícito? Lo tácito, lo que se desprende del texto, la idea que tú derivas de esa información expresa, literal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora creo estamos en condiciones de poder leer y entender. Leer y entender. Profe, Dígame, señorita, ¿qué era una frase nominal? lo colocamos. A ver, una frase nominal, formalmente, ¿ya? Es una proposición que carece de núcleo verbal conjugado. Cualquier profesor del lenguaje te va a decir eso. ¿Ya? ¿Ok? Pero en nuestro lenguaje coloquial podemos entender que una frase nominal es un enunciado, es una expresión que carece de verbo conjugado. Ejemplo, el imperio incaico. ¿De acuerdo? La crisis económica latinoamericana. El origen de la universidad. La economía semifeudal. El origen del hombre americano. La píldora del día siguiente. La Iglesia Católica. Características de la Iglesia Católica. Esas son frases nominales. ¿De acuerdo? Distintas a una oración, pues, ¿no? La Iglesia Católica tiene características autoritarias, ¿no? Que se dieron con mayor evidencia en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Una oración. Pero el tema y el título son frases nominales. ¿En qué se diferencian? El título es el resumen y el tema es el sujeto de la lectura. ¿De quién se dice algo? Es un asunto definido, el cual se explica o describe algo a lo largo de todo el texto. ¿Ya? Pero no se resumen. Pues. Pero sí ambas se redactan en forma de frase nominal. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora en la práctica. Vamos a empezar con un texto sencillo, un texto de aplicación. He seleccionado un texto de aplicación en que se vea tema, título e idea principal. ¿Ya? Vamos a empezar por el último texto, este de acá. ¿Ya? Muy bien, pero lo vas a tener que leer. Mira, la pregunta es para aplicar la teoría. Tema central, ¿de acuerdo? Pregunta por el tema central, pregunta por la idea principal y pregunta por el título. ¿Ya? Ya sabes cuáles son las características de cada uno de estos, sus semejanzas, sus diferencias, la relación que hay, etc. Entre el tema central y la idea principal hay una estrecha relación. Ya la hemos explicado, ¿verdad? Muy bien, son aspectos generales del texto que están enlazados. Empezamos entonces. Te voy a dar un tiempito para que lo leas, ¿te parece? Ahí lo tienes, este hermoso texto. ¿Ya? Muy bien. 2 minutitos. Trabaja. Preocúpate en el texto. Trata de entenderlo. Vamos.
A ver, ¿listo? Ingeniero, para leer un texto, usted tiene que estar eh, distendido, relajado, laxo, ¿de acuerdo? Eh, tiene que alcanzar el más alto nivel de comprensión posible, el más alto nivel de concentración, corrijo, concentración posible, ¿ya? ¿Me entiendes? Concentración significa, en pocas palabras, que todas nuestras energías mentales convergen, concurren en el texto, ¿de acuerdo? No debemos de distraernos, no debemos cumplir la dudosa hazaña de pensar en varias cosas a la vez, distintas al contenido del texto. ¿De acuerdo? Sé que eso es complicado. Sé que cuando estás leyendo afloran en tu mente ideas distintas que te distraen y que luego te cuesta volver a retomar el hilo de la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, estás leyendo y se te ocurre pensar en tu ex. ¿Qué estará haciendo? ¿Mm? ¿Estará estudiando? ¿Estará trabajando? ¿Estará en la cárcel? ¿Verdad? ¿Lo habrán violado ante un mundo tan un país tan inseguro como el nuestro? Entonces, déjame decirte que el cerebro humano, según Marco Aurelio, tiene como tendencia natural no la concentración, como tendencia natural tiene la distracción, ¿de acuerdo? Si a eso le sumamos nuestros pocos hábitos por la lectura, entonces vamos a tener probablemente un lector desconcentrado, distraído, y por lo tanto no va a entender lo que va a leer. ¿Ya? Entonces, aquí juega un papel importante la conciencia, que tú eres consciente de que eso es negativo y tratar de evitarlo, ¿ok? Concentrándote en el texto, tratando de sintonizar con su contenido, preguntándote cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, es decir, interactuar con el texto, involucrarte con él, enganchar con él, sintonizar con él, de tal manera que la concentración sea permanente. ¿Cómo se logra eso? Con la práctica, 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 con la conciencia, con la voluntad, con la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando usted lea, reconozca ideas. ¿De acuerdo? Lo que hay en el texto son ideas y usted tiene que reconocerlas, relacionar las ideas, traducir esas ideas a un lenguaje sencillo, claro. Si se tratara de un texto en físico, te sugeriría que escribas, subrayes y escribas al margen una síntesis, una sumilla de lo que vienes entendiendo. ¿Ok? Pero todo esto se va a hacer ahora en tu cerebro. Muy bien. Has realizado una lectura general. Sabes más o menos de qué trata el autor. Sabes el tipo de lenguaje que utiliza, alguna información particular, etc. ¿Ya? Entonces, lo que vas a hacer ahora es analizar el texto. ¿Ya? Analizar es descomponer el texto en sus partes constitutivas. Analizar el texto es reconocer cada una de las ideas que conforman el texto. Lo tienes que desagregar, lo tienes que dividir parte por parte para poder penetrar en su esencia y poder comprenderlo. ¿De acuerdo? Muy bien. El argumentum ad misericordia es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. En esta parte, el autor define qué se entiende por
un tipo de falacia conocida con el nombre de argumentum ad misericordia. ¿De acuerdo? El autor define esta falacia como el apelar a como la acción de apelar a la piedad antes que argumentos sólidos para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Yo quiero que se acepte mi punto de vista. Yo quiero que se acepte mi opinión. Entonces, no recurro a una argumentación consistente, seria, sino apelo a la piedad, a la misericordia, a la pena, para que me acepten lo que yo pienso, no por la solidez de mis argumentos, no por la claridad de mi exposición, sino por misericordia, por piedad. ¿Ok? Muy bien. No sé si ustedes yo creo que sí, han visto a las personas que suben a los vehículos vendiendo algunos productos. ¿Mm? Hay algunos que dicen, buenos días, buenos días. El día de hoy traigo para ti este delicioso producto golosinario. Y estoy seguro que lo vas a adquirir, porque el día de hoy es un día muy especial. El día de hoy estoy celebrando mi existencia. Estoy vivo. Tengo la virtud de poder trabajar. Y estoy optimista, como todos los días, pero hoy con mayor razón porque estoy frente a ustedes. Este producto está elaborado con ingredientes de la más alta calidad. Tiene un sabor natural y va a endulzar no solamente tu boca, sino va a endulzar tu día, tu vida. ¿A cuánto está? Está solamente a 3 caramelitos por un sol. Llévate calidad, llévate alegría, llévate fragancia bucal. ¿De acuerdo? A ver. Ah, supongo que sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, sí, mira, sí, son Ambrosoli, esa buena marca, de calidad, ¿no? Sí. A ver, joven, por favor, estás convenciendo con argumentos. Estás demostrando que eres una persona elocuente. Pero si tú vas y dices, señor, por favor, cómpreme mi caramelo, mi mamá mi mamá está moribunda en su lecho de dolor, mi papá nos abandonó, somos 2 hermanos, la mala suerte me persigue, he descubierto que tengo SIDA, dramático. Y luego te dice, por favor, cómprame mi producto. Tú no estás recurriendo a destacar la calidad del producto que quieres vender. Tú no estás basándote en argumentos. Tú estás recurriendo ¿a qué? A la piedad. Cómprame pues por pena. ¿De acuerdo? Pobrecito, mira, su mamá ya está muy enferma, su papá lo ha abandonado, él está enfermo, ya te voy a comprar. No te compran por la calidad del producto. Tú pretendes que te compren por pena, por lástima. Entonces, ¿a qué estás recurriendo? A una falacia, a un argumento falso, de gran impacto, pero en esencia falsa. ¿Cómo se llama esa falacia? Argumentum ad misericordia. ¿En qué consiste? Consiste en recurrir a la piedad para que acepten una opinión tuya y no a argumentos, a una sustentación coherente. ¿De acuerdo? Excelente. Y hay un dato interesante aquí. Este tipo de falacia se utiliza con frecuencia en los tribunales de justicia. ¿De acuerdo? Claro, yo te he puesto como ejemplo lo que puede pasar en un micro, para que me entiendas. Pero el autor sostiene que este tipo de falacia se emplea con mayor frecuencia
en los ámbitos judiciales. Se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación en los tribunales de justicia. ¿De acuerdo? Y el autor, escúchame, el autor, para que entiendas, o sea, de repente hasta aquí no ha quedado claro qué es, en qué consiste este tipo de falacia. Entonces él dice, le voy a presentar a este muchachito, a este tilín tilín, un ejemplo para que me entienda. Entonces dice, cuando un abogado defensor deja de lado hechos que atañen al caso y trata de lograr la absolución de su cliente, despertando piedad en los miembros del jurado, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es una falacia llamada argumentum ad misericordia. ¿De acuerdo? Y el ejemplo está aquí. Todo lo que voy a pintar de verdecito, ¿ya? Todo lo que voy a pintar de verdecito es el ejemplo. O de celestito. Es un ejemplo en el que él trata el autor, de demostrarte en qué consiste un argumentum ad misericordia. Observa. Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. ¿Qué género de recursos? ¿A qué se refiere cuando te habla de este género de recursos? ¿A qué se refiere? Dime, ¿a qué se refiere? Al argumentum ad misericordia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cuando defendió a Thomas E. Kitt, funcionario o dirigente de la Unión de Trabajadores de la Madera, llevado a juicio bajo acusación de conspiración criminal, Darrow dirigió estas palabras al jurado. Mira, es en Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos el sistema judicial es distinto, ¿verdad?, al sistema judicial peruano. El sistema judicial anglosajón, ¿ya? Inglés, distinto al sistema judicial latino, ¿no? De influencia latina. Recuerda que no solamente el latín influye en nuestro idioma, es un idioma de gran influencia en el castellano, en su formación, sino también una de las instituciones más importantes, uno de los legados a la humanidad hecho por Roma, es su derecho, es el derecho romano. En cualquier facultad de Derecho y Ciencias Políticas en todo el planeta, los primeros cursos que se enseñan son Derecho Romano. Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, porque ahí están las instituciones fundamentales del derecho contemporáneo. ¿De acuerdo? Pero hay una diferencia entre el derecho de esa influencia latina y el derecho anglosajón. El derecho anglosajón trabaja con un jurado, ¿no? Con 10, 15 personas que se sortean de la comunidad, de la ciudad, para que ellos decidan si el acusado es culpable o inocente. Dirigido por el juez. En el sistema nuestro no hay jurado, no existe jurado. Existe el fiscal, el abogado defensor, ¿verdad? Y el juez, ¿de acuerdo? O el tribunal, 3 jueces, ¿no? Si se trata de la Corte Superior o la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo está referido a un abogado que dice es un maestro en el uso de ese género de recursos. Cuando utiliza esa expresión, género de recursos, se está refiriendo, ¿sabes a quién? ¿A qué? Al uso de la falacia, pues. Al uso de la falacia. ¿Qué falacia, profis? El argumentum ad misericordia, pues. ¿Ya? Se refiere a eso. ¿Ya? Es un experto, dice. Entonces empieza el relato y dice, llevado a juicio bajo acusación de conspiración criminal, Darrow, el abogado experto en el uso de estos géneros, de estos recursos,
dirigió estas palabras al jurado. Apelo a vosotros, no en defensa de Thomas Kidd, su cliente, sino en defensa de la larga sucesión, la larguísima sucesión que se remonta hacia atrás a través de las épocas y que se proyecta hacia adelante en los años del futuro, de los hombres despojados y oprimidos de la tierra. Apelo a vosotros por los hombres que se levantan antes que amanezca y que vuelven a su hogar a la noche, cuando ya la luz ha desaparecido del cielo, y dan sus vidas y sus fuerzas y su trabajo para que otros se enriquezcan y se engrandezcan. Apelo a vosotros, señores del jurado, en nombre de esas mujeres que ofrendan sus vidas al Dios moderno del dinero. Y apelo a vosotros en nombre de sus hijos, los que viven y los que aún no han nacido. Dime una cosa, aquí hay argumentación jurídica, aquí hay fundamentación jurídica en base a los códigos, a la Constitución, a la jurisprudencia, a la doctrina jurídica. No. Es un discurso en el que se apela al sentimiento, se apela a la piedad. No hay ninguna argumentación sólida, no hay ninguna cita al Código Civil, al Código Penal, a la Constitución, al Código de Procedimientos Penales. No hay una cita de algún doctrinario del derecho penal. No hay ninguna cita a la jurisprudencia, a casos anteriores en los que los tribunales han dado un fallo determinado. No hay ninguna fundamentación jurídica. Es palabreo. Es un discurso muy conmovedor, ¿no? Que los abogados son especialistas en realizar. Muy conmovedor, muy efectista, pero no dice nada. Recurre más bien a la impresión, ¿no? A la general en el jurado piedad, a conmoverlo, ¿no? A sobrecogerlo, para que fallen a favor de su patrocinado, el señor Thomas Kidd. Pero no hay ninguna argumentación jurídica. Entonces, ese es un ejemplo de argumentum ad misericordia. Es un ejemplo de ese tipo de falacia, que como se dice en amarillo, en la parte amarilla, consiste en apelar a la piedad, no a una argumentación sólida, ¿no? Y se da más en los medios jurídicos, en los juicios, en los tribunales de justicia. Siguiente parte. ¿Era Thomas Kidd culpable de lo que se le acusaba? El alegato de Darrow era lo suficientemente conmovedor como para lograr despertar en el jurado el deseo de arrojar por la borda todo lo concerniente a las pruebas, a la legalidad, pero por persuasivo que sea tal alegato, tal discurso jurídico, desde el punto de vista de la lógica, es falso, es falaz todo razonamiento que pretende derivar de premisas como estas, la conclusión de que el acusado es inocente, ¿no? El autor está explicando aquí, ¿verdad?, el carácter de la defensa de Darrow a su patrocinado Thomas Kidd, señalando que es un ejemplo de falacia denominada argumentum ad misericordia. En la parte final, el autor sigue desarrollando este concepto, ¿no? Vamos a colocarle rojito o fucsia, ¿ya? Mira, de nuevo, el argumento de misericordia es usado, el autor señala, es usado a veces de manera ridícula, como en el caso del joven que fue juzgado por un crimen particularmente brutal, el asesinato de su padre y de su madre, se convirtió en un parricida, los mató a papá y a mamá, los mató con un hacha, ¿no? Y las pruebas eran irrefutables.
¿De acuerdo? Él había matado a su papá y a su mamá, los había asesinado de manera brutal, los había matado con un hacha. Puesto frente a pruebas abrumadoras, irrefutables, solicitó piedad sobre la base de que era huérfano. Piedad porque soy huérfano, ¿verdad? Claro, pues él había matado a sus padres. Entonces, hay algunos casos, hay algunos extremos, dice el autor, en que la utilización de esta falacia, llamada argumentum ad misericordiam, a veces llega a límites con lo ridículo, ¿no? Con lo risible, como el caso de este asesino que había matado a sus padres y que reclamaba la justicia piedad porque era huérfano. Muy bien, excelente. Entonces, fíjate aquí, mi pequeño saltamontes. Fíjate aquí. Esta era la manera empírica y práctica en que te comenté se puede dar con el tema central, ¿no? Te dije que era el asunto que se aborda, que se explica, que se desarrolla a lo largo de todo el texto. Te dije que era un asunto recurrente, ¿verdad? Un asunto que se repite con las mismas palabras o con otras a lo largo de todo el texto. Entonces usted me va a decir, cuál es el tema central, de qué o de quién se habla en el texto. Dame la clave. Al ojo, es evidente. Dame la clave. Dame la letra. La B, profesor. Excelente. El sujeto de la lectura. ¿De quién se dice algo? ¿De acuerdo? Excelente. En negrita, ¿ya? En negrita y subrayado. ¿Ya? Ahora, mira de manera práctica. Mira lo que voy a hacer de manera práctica. Ha dividido, profesor, el texto en 1, 2, 3, en 4 partes. Hay ideas, están articulados, están cohesionados en torno a un asunto definido, que es el argumentum ad misericordia. De eso se habla a lo largo de todo el texto. Eso me lo indica la flechita. Ya tengo el tema. Muy bien. Ahora, tú puedes dar con la idea principal de dos maneras. La manera empírica, práctica. Pregúntate. Ahora, perdón, relaciona las ideas. Hay 4 ideas. Relaciónalas. Sopésalas. ¿Ya? Pondéralas. ¿Cuál de esas 4 ideas, a tu juicio, sería la idea más importante? La idea base, la idea de la cual se desprenden el resto de ideas. Amarillo, celeste, verde o fucsia. ¿Cuál sería para ti, luego de relacionar las ideas, luego de volver a reconstituir el texto, ¿verdad? ¿Cuál sería, a tu juicio, la idea más relevante, la idea base, de la cual el resto de ideas se desprenden y la explican, la desarrollan, etc.? Dame el color. El color, ¿no? Te he dicho nada más. O si quieres le das número 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Amarillo. Amarillo, claro. Aquí está la idea principal. Pero ¿cómo sabe, profe? ¿Por qué sé? Porque esta Celestito explica. ¿Celestito qué es? Lo dice expresamente. Es un ejemplo, ¿verdad? El autor coloca aquí un ejemplo. El caso de Thomas Kidd, ¿verdad? Y su defensor, el criminalista Darrow. Un ejemplo. ¿Ejemplo de qué, profe? Un ejemplo del argumentum ad misericordia. Y si es un ejemplo, está explicando, es una idea secundaria.
Ok. Lo mismo sucede con el verde, ¿verdad? Explica que el alegato de Darrow, ¿verdad? Fue una demostración de un argumento ad misericordia, de una falacia. Destaca lo impresionante, ¿no? Lo efectista del alegato de Darrow, pero es una falacia, dice, es un razonamiento falaz, ¿verdad? Que con eso no va a lograr que su conclusión, que el jurado concluya de que es inocente, porque simplemente ha sido una recurrencia, un discurso que recurre a la piedad, a conmover al auditorio, y no hay la más mínima argumentación jurídica. Y la última idea es un hecho particular, es una situación particular la que describe el autor para señalarte cómo esta falacia puede llegar a extremos tales que se pueden dar situaciones ridículas como la que él describe, ¿no? Un parricida, una persona que ha matado a sus padres y que pide piedad, ¿verdad? Porque es huérfano. Claro, huérfano porque ha matado a sus padres, pues, ¿no? Pero genera una situación risible, ridícula, cuando se lleva el argumento ad misericordia a esos extremos. Pero también es una idea particular. Pero la idea principal tiene que estar arriba. ¿Ok? Eso de manera empírica, sopesando las ideas, eso se llama síntesis. ¿Ya? ¿Qué has hecho? A ver. Análisis. ¿Ya? Descomponer el texto. Reconocer cada una de sus ideas. Y eso va de la mano con la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Relacionar las ideas para determinar cuál es la idea más importante. A eso se llama síntesis. Si análisis es descomponer, síntesis es volver a reunir esas ideas y volver a constituir el todo inicial, que ya no va a ser lo mismo, porque va a tener la luz cognitiva del conocimiento. Es decir, abres el texto, ¿verdad? Captas su esencia, lo relacionas las ideas y vuelves a constituir el texto en su estado original. Ya no es lo mismo, porque ya lo has entendido, porque has captado el tema, porque has captado la idea principal, porque has valorado las ideas secundarias. A eso se llama síntesis, relacionar las ideas para precisar el tema y para dar con la idea principal. ¿Ya? Entonces, aplico mi fórmula. ¿Cuál es el tema? El argumentum ad misericordia. ¿Qué sostiene principalmente el autor qué sostiene principalmente el autor sobre el argumentum ad misericordia? Sostiene que es un tipo de falacia, ¿verdad? Que consiste en recurrir a la piedad y no a argumentos sólidos, coherentes, ¿no? Para que sus conclusiones puedan ser aceptadas. Y además señala que es es una falacia que se emplea en los medios judiciales, ¿no? Dame la clave. ¿Cuál es la idea principal? ¿Casa? Forma de oración, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Te das cuenta? Ya, así es, claro. Entonces, usted, ¿verdad? Va a señalar que aquí está la idea principal en amarillo y se expresa, ¿verdad? Vamos bajando en la alternativa. ¿Qué alternativa? C. ¿Ya? En la alternativa C. ¿Ya? ¿Qué pasó? Es de amarillo. ¿Ya? Amarillo. Amarillo en la C. ¿Ya? Ahí está.
El argumento ad misericordia es un tipo de falacia que se expresa con frecuencia en los medios judiciales. Profe, pero no está todo lo que está en lo amarillo, acá hay 4 líneas. No te van a poner las 4 líneas, pues, hijo. Tiene que ser la síntesis, el meollo, la parte medular. ¿De acuerdo? Pero de ahí está la idea principal. Muy bien. Ahora, quiero que me entiendas. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. La siguiente pregunta es acerca del título. ¿Ya? Entonces, el título es el resumen del texto. Por eso yo estoy poniendo una llave ahí que engloba todo el texto. ¿Ya? Estoy poniendo una llave que engloba todo el texto. ¿Ya? El título es el resumen del texto. El título es una síntesis adecuada del texto. Refleja el contenido global del texto. ¿Ya? Entonces, selecciona la alternativa que mejor resume el texto de una manera adecuada. A ver. Debe de tener la idea principal, claro. Debe tener el tema, claro. ¿Dónde? Dentro. Miren el esquema. Antes de que me des la clave, mira el esquema. Un ratito, ¿ya? Mira el esquema. El título, ¿ya? Lo voy a llamar T. El título lo voy a llamar T. ¿Por qué se va? Ya, ¿qué importa? El título es T, es todo lo que está dentro de la llave. Ese es el título. El resumen. ¿Ok? ¿Y cómo lo expreso? Frase nominal. Dentro del título está el tema, sí, ahí está el tema. Dentro del título está la idea principal, sí, está dentro. ¿Ok? No te olvides de eso, es importante. Entonces, cuando revises los títulos, tienes que darte cuenta que ahí está el tema. Tiene que estar el tema central dentro del título. ¿Ok? Y la idea principal, obviamente. Entonces, pero como el título es una síntesis, es un resumen, ¿cuál sería la propuesta más adecuada? El argumentum ad misericordia y su aplicación en los medios judiciales. Claro, porque el ejemplo, es decir, el ejemplo celeste y el comentario, y el caso particular del parricida en fucsia, ¿no? Están condensados, están resumidos en esta expresión, el argumentum ad misericordiam y su aplicación en los medios judiciales. Lo que está en fucsia y lo que está en verde y celeste son ejemplos y comentarios de casos que se dan en un juicio, en un medio judicial. Ajá, por ahí está condensado. ¿Sí? Excelente. Entonces, esas son preguntas de cajón, campeón. Siempre van a encontrar usted una pregunta de ese tipo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a resolver cositas más pequeñitas. A ver aquí, el de Piaget. ¿Ya? ¿Lo subo o no lo subo? A ver. O lo bajo mejor, ¿ya? Lo voy a bajar para que lo leas. ¿Ya? Lo leas mejor. Mira, si tú me haces este texto, entonces yo recién tú me vas a convencer que has entendido lo esencial. Mira, texto con 2 preguntas. Primera pregunta, tema central. ¿Ya? El tema, ya sabéis que es el tema, cómo ubicarlo. Y la idea principal. ¿Ok? Vamos, campeón. 2 minutitos. ¿Ya? Trabaja.
¿Listo? A ver. Para Piaget, el desarrollo intelectual no es un simple proceso fisiológico que tenga lugar automáticamente. Piaget tampoco consideraba el desarrollo cognitivo, fíjate, ha cambiado ya de palabra, ¿no? De frase. Desarrollo intelectual, ahora te habla de desarrollo cognitivo, que son equivalentes, ¿ya? Como algo que podamos asegurar bombardeando sin más al niño con experiencias y ofreciéndole un medio estimulante. Para Piaget, entonces, el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual de un niño, no es un simple proceso fisiológico que tenga lugar automáticamente. Vale decir que la inteligencia de un niño no se desarrolla por el simple hecho de su crecimiento o desarrollo físico. Un niño de 3 años va a tener menos capacidad intelectiva que un niño de 7 o de 8 años, simplemente porque es mayor, tiene mayor edad, ¿de acuerdo? Entonces, para Piaget, el desarrollo intelectual no es un proceso fisiológico que se da automáticamente. No tiene que ver con el crecimiento de la persona, ¿ya? Pero tampoco, dice, el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, lo entiende como algo que podamos asegurar bombardeando sin más al niño de experiencias y ofreciéndole un medio estimulante. Estrictamente hablando, en puridad, hablando claro y directo, Piaget no fue ni un maduracionista, alguien que cree que el tiempo y la edad determinan el desarrollo intelectual, ni un ambientalista, aquel que cree que el desarrollo de una persona está determinado primordialmente por el ambiente social o físico. Entonces el autor empieza señalándonos que no es Piaget, con qué punto de vista él no comparte. Para Piaget, el desarrollo intelectual no se da como consecuencia del crecimiento del niño. Tampoco se da como consecuencia de la influencia de su medio ambiente, de su medio social o físico. No es maduracionista ni es ambientalista. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte que voy a sombrear de fucsia, vendría a ser un punto de vista maduracionista. Y esto que voy a destacar también de fucsia, ¿verdad? Vendría a ser un medio o un desarrollo intelectual, ¿verdad? ¿Dónde estás? A ver. Un desarrollo intelectual ambientalista, ¿no? Entonces, el autor dice, hablando claramente, Piaget no fue ni maduracionista, ni fue ambientalista. Antes bien, dice el autor, fue interaccionista. ¿De acuerdo? Fue interaccionista. Acá hay otra idea. Entonces, ¿qué? No entiendo. Interaccionista quiere decir que para él ambos factores interactuaban. Tanto el crecimiento, tanto el desarrollo intelectual en función al crecimiento del niño, como la influencia del medio ambiente, del medio físico o del medio social. Ambos factores interactuaban, se interrelacionaban. ¿Y qué generaban, profesor? El desarrollo intelectual, cognitivo del niño. ¿De acuerdo? Esto es
creía, explica, mira, esto es, en otras palabras, creía que el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual del niño, ¿verdad? El desarrollo intelectual del niño era resultado de la interacción, ¿de acuerdo? Era resultado de la interacción de factores tanto internos como externos al individuo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio ambiente, en forma que cambian sustancialmente a medida que el niño evoluciona. ¿Ok? Entonces, ¿de qué o de quién te están hablando a lo largo de todo el texto? A lo largo de todo el texto, profesor, el autor me habla de un determinado punto de vista de Piaget. Me habla acerca de la posición de Piaget con relación al desarrollo intelectual de un niño, al desarrollo cognitivo de un niño, de una persona. ¿De acuerdo? Entonces la clave sería Piaget y el desarrollo cognitivo. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante que el autor subraya con relación a Piaget y su punto de vista con relación al desarrollo cognitivo, al desarrollo intelectual del niño? Sostiene el autor que Piaget no fue ni maduracionista ni ambientalista. Piaget fue un interaccionista. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Significa que para él el desarrollo intelectual, cognitivo de un niño, de una persona, se debe a la interacción, a la vinculación, a la interrelación entre el desarrollo físico y el desarrollo que se da en función al medio ambiente social o físico. Es decir, obedece a factores de carácter interno, el crecimiento, el desarrollo fisiológico, y a factores externos, el medio ambiente social y físico. ¿De acuerdo? Para Piaget, entonces, el desarrollo del niño, su desarrollo intelectual, va a ser el resultado de la interacción de esos dos factores. El factor fisiológico, orgánico, el crecimiento del niño, y el factor externo, el medio ambiente, el ambiente social o físico. ¿De acuerdo? Dame la respuesta de la idea principal. ¿Qué se dice principalmente acerca del desarrollo cognitivo desde el punto de vista de Piaget? Que para Piaget el desarrollo cognitivo, ¿no?, se basaba en la interacción de dos factores. Por un lado, el fisiológico, y por otro lado, el ambiental, físico y social. Dame la clave. Vamos. Lee con calma. Tranquilo, sopesa las claves, no te apresures. La E, profesor. La E. ¿Qué opina? Para mí, dos claves. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción de factores ambientales y fisiológicos. Y la E, para Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción de factores tanto internos como externos. Ambas son correctas. Pero ¿cuál es la más precisa, la más clara, la más contundente? ¿Será la E? La E es muy vaga. Factores internos, factores externos. La más precisa, porque hace mención, expresa a esos factores internos y externos, es la A.
porque te habla de factores ambientales externos y fisiológicos internos. ¿De acuerdo? Es más precisa, pues se lo está mencionando de manera expresa. Piaget sostiene que el desarrollo intelectual del niño se debe a la interacción de factores ambientales, medio ambiente, físico y social, y fisiológicos, crecimiento, fisiología, maduración. Clave, la alternativa A. ¿Ok? La mayoría marca la E. Omite la A. La A es más precisa, clara y coherente. ¿De acuerdo? La E es correcta, pero tiene un defecto. Es muy vaga, muy genérica, muy imprecisa. La respuesta siempre tiene que ser la más precisa, la más clara, la más contundente. ¿Ok? Muy bien. ¿Ves qué bonito? Muy bien. A ver, otro textito. Vamos a retomar el orden. A ver, este de acá es muy interesante. ¿Ya? El texto 3. ¿Ya? Tú eres el protagonista, yo no. Yo no vengo a darte la clave. Yo vengo a orientarte, a enseñarte, a darte pautas. Pero usted tiene que practicar. Usted en el examen va a estar solo y debe tomar sus propias determinaciones. Y tiene que analizar con cuidado, con atención. ¿De acuerdo? Tú tienes que llegar al examen practicando. Y es lo que estamos haciendo, practicando. Te puedes equivocar, ¿de acuerdo? Pero aprende de esos errores. ¿Ya? Vamos, campeón. La 3. Tú tienes que leer. Profesor, disculpen. Dígame. ¿Me podría volver a explicar la alternativa de la pregunta 10? 10. Ya. En la 10, la respuesta correcta es la A. Por una razón sencillísima. Es más clara. Es más precisa. ¿Ya? A ver, si a ti te dicen, el, el, el poblamiento del hombre americano, según la teoría autoctonista, a ver, el poblamiento del hombre americano fue externo. ¿Y quién es otra? El poblamiento del hombre americano, según Alex Hardy Clark, ¿no? Que dice que vinieron por el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, el texto trata sobre, ¿no? El poblamiento de América según el poblamiento de América, según Alex Hadika. La otra clave, el poblamiento de América fue externo. ¿Cuál es más precisa? Si te están hablando acerca del poblamiento de América, de una teoría inmigracionista, ¿no? Lees el texto, sabes que es una teoría inmigracionista, y te pregunta como tema, el tema del texto es clave, la teoría inmigracionista de Alex Hadika. B, la teoría del poblamiento de América fue externa. ¿Cuál es más precisa? La A, pues obviamente, ¿no? Algo similar sucede acá. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción de dos factores. El ambiental, que es el externo, y el fisiológico, que es el interno. Están hablando de dos factores, te lo están nombrando, ambientales y fisiológicos. ¿Y qué dice la E? Interacción de factores internos y externos. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál es más claro? ¿Cuál es más contundente? Ya, pues, está mencionando de manera expresa esos factores externos e internos, los ambientales y los fisiológicos. Descarto la E porque es genérica, ¿de acuerdo? Es muy genérica, muy ambigua, externos y internos. Profe, pero así está en el texto. Sí, pero contrasta, pues la A o la E es más clara y más precisa. ¿Cuál es la más clara y más precisa? Ya, pues, dice factores ambientales versus factores externos.
¿Con cuál de los dos entiendes mejor? ¿Cuál de los dos revela de manera más clara los factores ambientales, el medio ambiente y el medio físico? La A, pues. No digo factores externos nada más. Digo factores ambientales. No digo factores externos, digo factores fisiológicos que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la edad. Más claro es la A, pues. ¿Ok? Esa es la clave. Adrede he colocado dos claves. Adrede. Porque sabía que ibas a marcar la E, pues. Porque está en la última parte y a ti se te queda lo último que has leído. Pero no lees de manera global, pues. ¿De acuerdo? De una manera más precisa, ¿no? Define las claves de una manera precisa, sino por la última que has leído. La clave es la A. Listo. Ya. En la 3, el texto 3, campeón. Vamos, sale al ojo. Al ojo. Eso es más fácil que un problema de química acerca de la estructura atómica. Ya, vamos, campeón. Te voy a dar 2 minutitos. ¿Listo, campeón? A ver, por más que se identifique a Aristóteles como la suma autoridad durante la Edad Media Aristóteles era lo máximo, era el referente, era el Messi, ¿de acuerdo? Los teólogos abordaron sus obras científicas y filosóficas con desconfianza, con suspicacia y hostilidad durante gran parte del siglo XIII. Entonces, durante la Edad Media, las obras, el pensamiento de Aristóteles era lo máximo, era el referente, gozaba de una gran autoridad, ¿de acuerdo? En la Edad Media. Sin embargo, los teólogos, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que trataban de demostrar científicamente la existencia de Dios, tenían suspicacias, tenían rivalidades, enemistades, hostilidad contra las obras y el pensamiento aristotélico. Y eso se llevó a cabo, o eso caracterizó gran parte del siglo XIII, 1200 y tantos, ¿no? Siglo XIII, gran parte del siglo XIII. ¿Ya? 1240, 1250, 60, 70, 80, gran parte del siglo XIII. ¿Ya? Fue así que durante la segunda mitad de ese siglo, segunda mitad del siglo XIII, es decir, 1250 hacia arriba, una reacción teológica contraria a Aristóteles
y sus celosos seguidores medievales produjo consecuencias que afectaron profundamente el curso de la filosofía medieval. El temor a la influencia de Aristóteles, derivada de sus libros sobre filosofía natural, que contenía juicios y opiniones que trastocaban la fe y el dogma cristianos, la tesis aristotélica más agraviantes eran las siguientes. Allá. ¿Por qué los teólogos desconfiaban y hasta tenían posiciones contrarias al pensamiento aristotélico, a la influencia de las ideas aristotélicas? Antagonismo y desconfianza que se reveló con notoriedad en la segunda mitad del siglo XIII. ¿Por qué? Porque las obras de Aristóteles, ¿verdad?, eran libros que en lo referido a su filosofía natural contenían una serie de opiniones que iban en contra de los dogmas cristianos de la época. Las obras de Aristóteles, ¿verdad?, sobre todo las vinculadas a la filosofía natural, tenían una serie de planteamientos contrarios a los dogmas de la iglesia, del cristianismo. Por eso los teólogos tenían desconfianza, por eso los teólogos eran antagónicos, eran hostiles, ¿verdad?, a esa influencia que ejercía Aristóteles en la Edad Media. Porque sus obras, sobre todo las vinculadas con la filosofía natural, contenían opiniones contrarias a los dogmas cristianos. Las tesis aristotélicas más agraviantes, los puntos de vista, los planteamientos más agraviantes, más contradictorios con los dogmas católicos, fueron los siguientes. El mundo es eterno, decía Aristóteles, lo que en los hechos negaba el acto creador de Dios. Aristóteles decía que el mundo es eterno. Si el mundo es eterno, entonces nadie ha creado el mundo. El mundo no ha sido creado, no tiene inicio ni tiene fin, porque eterno significa eso, que no tiene origen y que no tiene fin. Y si según Aristóteles el mundo no tiene origen y no tiene fin, entonces significa que nadie lo ha creado. ¿Y qué decía? Y hasta ahora tú todavía crees, ¿verdad?, en este postulado o este dogma católico o cristiano, que Dios ha creado el mundo. ¿De acuerdo? Y como esas ideas tenían influencia, eran ideas de una gran, que gozaban de una gran autoridad durante la Edad Media, sobre todo en la segunda mitad de esta. Entonces, por eso los teólogos evidenciaban su desconfianza y su hostilidad contra las obras de la filosofía natural de Aristóteles. Segunda tesis o punto de vista de Aristóteles que contrariaba los dogmas católicos. Un accidente o propiedad no puede existir independientemente de una sustancia material. Un accidente, una propiedad, una característica está indisolublemente unido a una sustancia material. No puede tener existencia independiente. Entonces no puede estar la materia por un lado y su característica por otro, porque están unidos. Opinión que chocaba con la doctrina de la Eucaristía, ¿no? De acuerdo con esta doctrina, después que la sustancia integral del pan y el vino se han transformado en la sustancia integral del cuerpo y la sangre de Cristo, los accidentes visibles del pan y del vino siguen existiendo sin depender de ninguna sustancia material. Si usted cree que la materia tiene una existencia independiente y de otro lado cualquier propiedad o característica no podría existir sin la presencia de la materia, es decir, son indesligables, si yo creo en eso,
entonces no podría creer en la Eucaristía. No podría creer en eso. No podría creer que el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. ¿No? No podría. Sigo. Los procesos de la naturaleza son regulares e inalterables. En la naturaleza se dan fenómenos, ¿verdad?, que son inalterables, que tienen una regularidad, una constancia en el tiempo, lo que elimina la posibilidad de los milagros. Si en la naturaleza los procesos son regulares y son inalterables, entonces no hay espacio para los milagros. Yo suelto una cosa y tiene que caer al piso, porque hay una ley que regula eso. Si se queda flotando, eso es inaceptable. Pero, ¿no?, si una persona muere, listo, murió, no puede resucitar. Entonces ya no hay espacio para los milagros. ¿Me entiendes? Entonces, contravenía, ¿no?, las ideas aristotélicas, los dogmas católicos, los dogmas cristianos. Y finalmente, el alma no sobrevive al cuerpo. El alma no sobrevive al cuerpo. El cuerpo muere, muere el alma. ¿Qué es el alma? El alma no es el espíritu, el alma no es la conciencia, el alma no es el pensamiento. ¿Y con qué piensas? ¿Con qué piensas? ¿Gracias a qué tienes conciencia? ¿Gracias a qué tienes el concepto de alma, de espíritu, de Dios? ¿Gracias a qué? Al cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Materia. El pensamiento, el alma, el espíritu es producto de la materia. ¿De acuerdo? Si no hay materia, no hay pensamiento. ¿De acuerdo? Porque el alma, el espíritu, la conciencia, es producto del pensamiento. Si no hay, es producto del cerebro. Si no hay cerebro, no hay pensamiento, no hay alma, no hay espíritu, no hay conciencia. Sin embargo, para los católicos, cuando uno muere, ¿de acuerdo?, el alma, que es así como un ente abstracto, ¿no?, sale del cuerpo, ¿verdad? Y va a esperar, pues, ¿no?, si ha portado bien o si se ha portado mal, ¿no? Va a esperar ahí a ver que venga el juicio final para ver si se va al cielo, al infierno o al purgatorio. Porque el alma es eterna, ¿no? Esta vida, la vida material, es un paso a la vida eterna. Y solamente podrán disfrutar de la vida eterna aquellos que cumplen los mandatos de Dios, de Cristo. Entonces, si uno aceptaba que el alma no sobrevive al cuerpo, es decir, si el cuerpo muere, no hay alma tampoco. Entonces, no podría aceptar que el alma es inmortal, que el alma abandona el cuerpo, ¿verdad? Y que, bueno, es inmortal, está a la espera del juicio final. Entonces, todas esas tesis aristotélicas que están en mayúscula son tesis que provienen de la filosofía natural de Aristóteles, que tuvo una gran influencia en la Edad Media y que por eso los teólogos, ¿verdad?, los que trataban de fundamentar, entre comillas, científicamente la existencia de Dios, veían esos planteamientos con desconfianza y con antagonismo, con hostilidad, con repulsión, porque sus planteamientos contravenían los dogmas básicos del cristianismo. Pregunta, fundamentalmente el texto gira en torno a, en otras palabras, me están preguntando acerca del tema central. Ya tú sabes cómo dar con el tema central, ¿no? ¿De qué o de quién me hablan en todo el texto? ¿Cuál es el asunto que se describe, explica o desarrolla a lo largo de todo el texto? A lo largo de todo el texto, el autor
me explica los puntos de vista de Aristóteles que son contrarios a los dogmas cristianos. Sobre eso gira todo el texto, de eso me habla. Clave, dámela. ¡Vamos! Claro, pues, Tilín. Ya Las ve, profesor. correcto. Las incompatibilidades entre las tesis aristotélicas y los dogmas cristianos. Sobre ese concepto, sobre esa idea, se articulan el resto de enunciados. Todo gira en torno a esta frase nominal. ¿Ok? Ya ves qué interesante, campeón. ¿Mm? Hemos trabajado varios textos, o hemos propuesto 6 textos, no más, 7, 8 textos, con la intención que esos textos sobren algunos para que tú practiques y apliques, ¿ya? Que apliques la teoría que trabajamos con las diapositivas. Eso se ha quedado grabado, entonces tú puedes volver a repasar eso y practicar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Y en la parte final tienes unas analogías para no perder el ritmo con las analogías y un vocabulario, ¿ya? Ejercicios de precisión significativa y antónimos contextuales para que trabajes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hora tenemos, campeón? Son las 1:49. Entonces vamos, es un material de 9 páginas, entonces vamos a trabajarlo la próxima semana. ¿Ok? O, no sé, depende de ti. Si me dices, profe, deme 2 días en las noches, hoy, mañana y pasado mañana lo voy a trabajar. Voy a tener mis claves anotadas. ¿Ya? Y usted a ver si el viernes publica las claves. Usted la publica, bacán. Esa es una opción. La otra opción, que quede pendiente y que lo volvamos a trabajar el día lunes de la próxima semana. Pero yo quiero hacer el lunes de la próxima semana otros temas vinculados con comprensión de lectura. Entonces, como usted está comprometido, usted está involucrado con el curso, entonces yo creo que puede trabajarlo hasta el viernes. ¿Me entiendes? Hasta el viernes. Trabajas hasta el viernes todo lo que resta y el viernes publico tus claves. Y si tú tienes problemas, ese mismo viernes o el sábado, ahí dejas tus preguntas en el Facebook en público, el Facebook privado. Y yo te las respondo. Y el día lunes repasamos de nuevo y vemos en qué claves tú no estás de acuerdo y te vuelvo a explicar o volvemos a leer tal o cual texto o tal o cual parte del texto para poder esclarecer o dilucidar alguna duda. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a quedar así. ¿Te parece? Muy bien. Eso es todo. Sí, profe, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, hija? ¿Kiarita? ¿Camila? Kilix. ¿Chix? Es que acá sale una K. Kilix. Ah, aquí, ya, muy bien. Un abrazo, Goyita, un abrazo, Elida, un abrazo, señorita K, que no es Keiko. Y nos vemos la próxima semana. Por favor, haz tus ejercicios hasta el viernes. Empieza hoy en la noche. Avanza de a poquito, ¿ya? Haz tus textos, practica. Eso es, ese tipo de ejercicio es el que va a marcar la diferencia respecto a otros postulantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, gracias. Un abrazo. Felicidades. Gracias, profesor.